Y fíjense que ahorita está haciendo algo de calorcito aquí donde estoy. ¿Cómo está por allá el ambiente, profesores? Aquí en Toluca ya el frío ya parece que ya nos dejó un poquito. Está fresco todavía, pero ya no como estábamos. Y ahorita ya la temperatura máxima yo creo que debe andar alrededor de unos 20, 22 grados. Y ya la mínima ya estamos a 2, 3 grados sobre cero. Entonces, en la madrugada. Entonces creo que ya pasó yo creo que nos va a llegar nuestros 3 días de primavera. Yo creo que sí, profesor Enrique, totalmente. Ahorita ya terminando prácticamente la segunda asesoría de este día, me quedo un rato contigo, profesor Enrique, para hablar sobre algunos temas académicos y ya para ir viendo algunos lineamientos. Excelente, profesor Enrique. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, profesor Juan Carlos, ¿dónde nos escuchas? Pues igual también en la ciudad de Toluca, en el centro de Toluca estoy Ah, viviendo y como dice el doctor Ruiz, pues ya el frío nos está dejando poco a poco y vamos a pasar a los 3 días de calor. Hoy especialmente hace sentir un poquito más de calor y ahorita la verdad está muy agradable el clima, está muy fresco. sí, sí, totalmente, pues nos ha pegado duro el frío, profesor Juan Carlos, profesores, entonces yo creo que hay que ver un poco ahí también el cuidado corporal, ¿no? Así es, ya ve que aquí en Toluca es frío o es frío, no hay más. Totalmente excelente, profesor Juan Carlos, totalmente. Acuérdense que aquí tenemos dos estaciones, Sí, el invierno y la del ferrocarril nada más. Sí, totalmente, profesor. Sí, yo creo que es esa parte del humor también, ya ves que decía una vez Pascal, Vlad Pascal, que les platiqué en la primera sesión, que, que reírse también es hacer filosofía. Entonces yo creo que estamos haciendo filosofía, ¿no? Totalmente, sí. muy Yo bien. soy feliz, yo soy feliz quiere decir que no sé nada, así que entonces estoy con la mente en blanco y vamos a aprender. Totalmente, profesor, tienes toda la razón. Fíjate que hubo por ahí un filósofo llamado Querefonte. Querefonte fue al oráculo de Delfos y le preguntó quién es el hombre más sabio de Grecia, ¿no? Y el oráculo de Delfos le dijo, es Sócrates. Fue Querofonte y le dijo a Sócrates, oye Sócrates, me dijo el oráculo que tú eres el más inteligente. Y dijo Sócrates, yo no sé nada. Entonces fue a preguntarle a un político, a un escultor, a un retórico, etcétera, y se dio cuenta precisamente que el político pensaba que sabía, pero en realidad no sabía, ¿no? Entonces se dio cuenta él precisamente en esa frase, simplemente sé que no sé nada. Eso es precisamente el concepto socrático, ¿no? Yo creo que en reconocer la ignorancia personal, ese es el camino para el conocimiento. Esas personas que anden ahí, presumiendo que saben, esos no saben, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, muy bien lo comenta, profesor Enrique. Y la segunda parte también es de Sócrates, que dice, yo sé que no sé nada y que entre más sé, más ignoro. Sí, esa es la misma frase de Sócrates, profesor Enrique, Ujú. pero hay un problema grave también en todo esto. Sócrates no escribió nada. Todo lo que sabemos de él es de Platón, su discípulo. Ok. Entonces, Ujú. no sabemos si esas ideas son de Platón o de Sócrates, ¿no? Nunca lo vamos a saber Ok. realmente, Ujú. ¿no? Algunos dicen que Sócrates fue un invento literario, pero yo deduzco que sí, Sócrates sí existió, pero híjole, alguien que, pues, tu maestro, pues lo vas a poner en lo más alto del pensamiento realmente. Pero sí, y hablando del oráculo de Delfos, ilustres profesores, bienvenido nuevamente. Bien, vuelvo a retomar las ideas pasadas. Nuestra materia se divide en 14 semanas, son 14 precisamente eh, donde se va a ir generando las actividades. Todavía falta que se suba el resto de la información a la plataforma.
ahorita me contacté con el ingeniero, ya lo van a empezar a subir. Entonces, esas 14 semanas va a durar durante el cuatrimestre, las actividades. Entonces, lo ideal es que ustedes entreguen una actividad cada semana para que no se le junte todas las actividades. Si quieren ir adelantando, adelante, como muy bien hizo por ahí el profesor Juan Carlos y la profesora Aide. Pero esa es precisamente como la organización. Entonces, así se va a dividir nuestra actividad y así se va a llevar a cabo, ilustres profesores. No es que digan, es que tenemos que entregar 3 actividades en una semana. No, profesores, es una actividad. Pero si quieren entregar 2 actividades a la semana, adelante. Es decir, está abierta la posibilidad que ustedes vayan adelantando poco a poco para que no se angustien tanto y pues no. Y recuerden, las preguntas del examen se toma y se tomó de las lecturas que ya hemos revisado, que ustedes van revisando. Va a venir falso y verdadero y de opción múltiple, para que ustedes tomen su tiempo y lo vayan analizando poco a poco, profesores. ¿Qué les parece? Muy bien, Ok, muy bien. muy bien. Excelente. Muy Una bien. pregunta. Sí. ¿Este examen va a ser bajo la plataforma de la escuela o va a ser por otra vía? No, en la plataforma de Moodle. Ahí mismo se va a Perfecto. hacer, profesor Juan Es muy amigable. Carlos. Sí, adelante, profesor. Es muy amigable esa plataforma Moodle para los exámenes. Sí, en efecto. De hecho, es australiana, curiosamente, esa plataforma. Y yo creo que tiene, pues, ayuda, porque a veces uno anda perdido totalmente, ¿no? Pero sí, ahí mismo en la plataforma será la evaluación profesora y va a venir, no se preocupen, yo los voy a ir acompañando. Y la idea es que se genere esa reflexión. Muy bien, profesores, así está la didáctica de nuestra materia. ¿Tienen otra cuestión o vamos a proseguir nuevamente? Excelente, por ahí Juan Carlos. Continuamos. Todo muy claro, muchas gracias. Ok, muy bien, excelente. Sale pues, como les había platicado, en Grecia, los griegos curiosamente eran racionalistas, muy racionalistas, pero creían en el destino. El destino, ustedes saben que las grandes ciudades lo tienen, un departamento de, no sé si a ustedes les ha tocado, pero una vez me encontré con una gitana, ¿no? Que decía, te leo la mano para decirte qué va a pasar. Mejor dime qué pasó, ¿no? En el pasado. Ya no recuerdo qué pasó, ¿no? Yo creo que nos interesa mucho, curiosamente, lo que va a pasar, no lo que ya pasó, ¿no? Yo creo que esa perspectiva de qué va a pasar conmigo el día de mañana, etcétera, ¿no? Entonces me encontré con esta gitana y me dijo, te leo el futuro. Y le dije, no, utilizo la razón. Le dije, no, yo no utilizo la razón, pero te leo las manos. Eso es precisamente lo que querían los griegos. El oráculo era un templo dedicado al dios Apolo. Empezó a surgir a partir del siglo VII antes de Cristo, en la época de los poetas Homero y Hesíodo, Homero de la Ilíada de la Odisea, Hesíodo los trabajos y los días y la teogonía. Ese recinto estaba dedicado al dios Apolo. Recuerden que en el mito griego Apolo era el que movía el sol, ¿no? Es decir, recuerden que ese concepto que ahorita lo vamos a ver en Galileo Galilei con el concepto del giro epistemológico, es decir, la teoría heliocéntrica con Galileo Galilei del siglo XVII, vamos a ver que el concepto geocéntrico es que el sol se movía y la tierra no se movía. Por lo tanto, ojo, por lo tanto la conciencia era intacta, no se movía, estaba ahí. Es decir, todo lo que se aprendía no tenía modificación alguna. Vean de dónde viene ese concepto. Ahora, creían en el destino y había unos sacerdotes por ahí, pues muy de apetitos, tenían por ahí, ellos pedían a cada una de las aldeas que le dieran a una doncella para que la entrenaran y fuera como la que fuera el representante de los dioses. Pero estos sacerdotes, pues, eran un poco perversos, ¿no? En el oráculo. Entonces, cuando tú entrabas a ese oráculo, a ese recinto, había frases escritas en griego afuera de ese recinto. Y una de esas frases decía, conócete a ti mismo, nada en exceso, todo es malvado, decía una frase.
Considero y deduzco que conócete a ti mismo es el principal, precisamente, camino para llegar al conocimiento. Nadie puede ser luz de otra persona si uno desconoce a sí mismo sobre sus limitaciones. La ignorancia es buena, claro que sí, porque es donde es el principio del camino para llegar al aprendizaje. Sin duda alguna, el concepto conócete a ti mismo nos puede dar ideas muy interesantes sobre el concepto del aprendizaje. Pero recuerden esto, profesores, en epistemología de la educación y teoría del aprendizaje, no todo se parte a través de certezas. Recuerden, cuando uno va al aula de clases, se parte siempre con certezas. ¿Qué significa esto? El docente tiene la autoridad, el docente tiene todo y no se equivoca. Por lo tanto, no siempre vamos a partir con certezas. ¿Qué significa esto? En el siglo XVII surgió un educador, filósofo francés llamado René Descartes. Se escribe Descartes, pero en francés se pronuncia René Descartes. Descartes estudió en un colegio llamado La Flèche, un colegio jesuita. Recuerden que los jesuitas fueron los primeros en el siglo XVI, que fueron los que llegaron a México, como en el siglo XVII, como grandes educadores. Fueron los primeros que empezaron a introducir los internados, lugares que eran apartados de lo social para educar a los jóvenes. De ahí, curiosamente, viene el concepto de disciplina, que en el siglo XX se va a llamar currículo escolar. Fíjense cómo se entrelaza estas perspectivas interesantes. Entonces, René Descartes estudia en la Flèche, deja a los jesuitas, se va por ahí como soldado francés, estuvo ahí en una hoguera y él dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Para René Descartes, la epistemología debe de partir con la duda, no con la certeza. Por lo tanto, la educación basada en preguntas, la educación basada en la duda, ese es uno de los nuevos paradigmas de competencias educativas, porque si el alumno duda, eso va a ocasionar que camine hacia un concepto de aletheia, el concepto de verdad. René Descartes está en su libro Discursos sobre el método, Meditaciones metafísicas, los libros de René Descartes. Por lo tanto, si dudo soy y si dudo pienso. El concepto del aprendizaje parte a través de la duda, no a través de la certeza. Recuerden que les había platicado un poco sobre el concepto de las instituciones educativas. Uno, aparentemente podemos hacer deducciones, profesores, y decir que el ambiente, la estructura material no influye en el aprendizaje, pues es incorrecto. A veces sabemos muy bien, gracias a este psicólogo llamado Abraham Maslow del siglo XX, que cuando no tenemos completa nuestra nutrición, que es la alimentación, necesidades básicas, pues yo no puedo estudiar, yo no puedo poner atención. ¿Cuántos estudiantes no están en el aula y dices tú, es que este alumno no hace la tarea, es que no le echa gana? Espérame, no es que no le eche gana, tiene hambre, tiene necesidades fisiológicas que debe de solucionar el problema. Por eso es importante, profesores, en esta materia de epistemología, que pensemos muy bien quién es aquel que está aprendiendo en el aula, quién es aquel que se le va a enseñar, cómo están sus circunstancias, hace calor, hace frío, eso influye en el aprendizaje. Por supuesto que sí, ahora sabemos que hasta el amor influye, pero esto no queda ahí, profesores, no queda ahí. A partir del siglo XX surgió un educador muy controvertido tremendamente. Yo me mantengo muy reservado con este hombre, filósofo, educador francés, llamado Michel Foucault. Michel Foucault. Michel Foucault tiene un pedazo de libro, tiene varios, Arqueología del Saber, el concepto de las palabras y las cosas, un libro que fue una tesis doctoral que se llama
vigilar y castigar. Vigilar y castigar. Recuerden que vigilar y castigar, ¿qué se convierte? Michel Foucault investiga algo que no se había investigado en el siglo XX en tema de epistemología educativa, un concepto importantísimo que no lo pierdan de vista, profesores. Michel Foucault empezó a revisar las prisiones, las cárceles francesas a partir del siglo XIX y se dio cuenta que las instituciones educativas tomaron como modelo las prisiones. ¿Cómo cree, profesor? Me han de decir. Claro, desde, por ejemplo, el lugar de la dirección donde está aquella persona que te vigila, como si fuera un centro que te vigila, que te está totalmente observando. Recuerden que Michel Foucault tomó una palabra que se va a llamar panóptico. La palabra panóptico significa el que te vigila, el que te está viendo y te castiga. Eso no es propiamente de Paul Michel Foucault, lo tomó de un filósofo inglés llamado Jeremy Bentham. De hecho, Jeremy Bentham, su momia está expuesta en el colegio inglés. Eso fue su último testamento, que cada reunión pusieran su momia. Entonces ustedes buscan por ahí, van a ver la momia de Jeremy, ¿no? En la Universidad de Inglaterra. Ahí está la momia expuesta. Eso fue su última voluntad, ¿no? Jeremy fue el creador del panóptico de las prisiones. Entonces usted mira, oye, profesor, vean cómo están las aulas de clases. Muchas están oscuras, muchas hay rejas como si fueran prisiones. El timbre, ¿qué pasa con el timbre? Suena, está condicionado. ¿Qué pasa con los castigos en el aula? No sales hoy al receso. Dice Paul Michel Foucault que ese es el modelo de prisión que se toma actualmente. Actualmente hay una revolución en cambio de estructura, claro. Uno de esos reformistas se llama Richard Gerber. El libro se llama Crear hoy la escuela del mañana. Yo lo tengo y con gusto se los comparto. El libro se llama Crear hoy la escuela del mañana. Él es un reformista de toda la estructura arquitectónica de las escuelas. La escuela debe ser un lugar muy agradable, pero no es así. Es un lugar nada agradable, muy similar, ¿no lo creen? Como muy bien comentó Michel Foucault, el sistema de prisiones. Lamentablemente, Paul Michel Foucault, ilustres profesores, fue pedófilo. Se acaba de descubrir hace un mes, por eso le dije que le tengo mucha reserva a este filósofo. Fue pedófilo, fue homosexual y no por eso no estoy en contra de eso, pero él sabía que tenía SIDA y se iba con muchas personas. Muere en 1983 Paul Michel Foucault y fue precisamente una de las primeras víctimas de esta enfermedad llamada el SIDA. Ustedes me dirán, ustedes si se mantienen a raya con el concepto, lean, si quieren leer a Paul Michel Foucault, léanla, revísenla con ciertas reservas, profesores ilustres. Muy bien, ¿algún comentario que tengan sobre el panóptico, profesores? Qué escándalo, ¿no? Escuelas prisiones. Sí, de hecho es bastante como contradictorio, ¿no? Tener como modelo de aula o de estudio una prisión. Creo que no lo había pensado en algún momento, pero sí es como que muy contradictorio, a mi parecer. Totalmente, profesor Juan Carlos. Y sobre todo también hay que pensar y preguntarse por qué el niño no quiere ir al aula, por qué el niño no quiere ir a la escuela. Y a veces es el argumento que nos dicen es todo lo contrario. Dice, es que los niños quieren regresar a la escuela. No, a lo mejor muchos niños no quieren regresar, están a gusto en casa porque es el lugar más seguro, ¿no? Entonces, ese es el gran debate entre la seguridad y etcétera, etcétera, ¿no? Excelente, profesor Juan Carlos, excelente apostillado. Profesor Aide, adelante. Pues si bien es cierto, es una contradicción, creo que es algo de lo más certero, porque toda la educación se basa en castigos, es castigo-aprendizaje. Si no estudias, no te presto la tableta en la época moderna. Si no cumples con tus tareas, no sales a jugar. Si no me pones atención,
te voy a acusar con tu mamá, que es lo más clásico. Y en los niveles de licenciatura o posgrado es exactamente lo mismo. En el área de la salud, si no cumples con hacer tus notas, te quedas una guardia de reposición, le llaman. Y si hay castigos, o no entras a cirugías, o no vas a tomar las clases, y en lugar de generarles un conocimiento, les creamos el miedo, y por el miedo asisten, y eso evita, a mi parecer, que generen mayor conocimiento o que adquieran los conocimientos de parte del facilitador. Totalmente, profesora Aide, tienes toda la razón. Fíjese que hay un libro que se llama El Emilio. Fue publicado en 1761 por Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Muy bien lo comenta la profesora Aide. Dice Rousseau, si un niño te tiene miedo, dice Rousseau en el aula de clases, ¿qué va a aprender el niño? Va a aprender a mentir. Y tiene razón. Imagina nada más que, por ejemplo, me dé miedo un profesor y él me diga, ¿aprendiste? Sí, claro que sí aprendí. Lo digo, realmente no aprendí, pero lo digo por miedo. Y es claro que a veces ese tipo de comportamiento, de amenazas, de sinfín de cosas, puede llevar precisamente a grandes vicios, como es la mentira, etcétera, ¿no? Y ahí se va gestando. Toda la parte tradicional, es decir, el concepto clásico, vean, la escuela se hizo para el profesor, no se hizo para el alumno. Por eso cuando habla el propio Carl Roger, la educación basada en el alumno, no es que nada más piense yo en el alumno, sino todo debe de cambiar en el aula de clases. Vean, eh, el pizarrón está dirigido hacia dónde. La pizarra, las sillas, todo está dirigido hacia una persona que es el profesor. Por eso es importante cuando uno entra al aula, va a dar sesiones, va a dar conferencias, lo ideal es que haga dinámicas de grupos. Es decir, mover todo lo del aula para dentro y hacia el estudiante, para que se comprenda precisamente, porque el importante es el estudiante. El profesor, claro que es un protagonista, pero al final de cuentas el objetivo va hacia el propio estudiante. Se debe de modificar todo, profesores, pero para eso se requieren muchos recursos, ¿no? Excelente apostillado, profesora Aide. Profesor Enrique, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo, profesor Enrique? Completamente de acuerdo con el comentario que hace la maestra, y efectivamente creo que nos hace falta seguir esta serie de lineamientos. Yo quería preguntarle, Sí, doctor, acerca del filósofo David Hume. Él decía que la experiencia, la única experiencia es la del presente, no la del mañana. Y aquí me queda una duda. ¿Y el pasado? Porque creo que del pasado también tenemos que aprender, porque si no aprendemos, pues, dicen que el que no conoce la historia la repite, ¿no? totalmente, profesor Enrique. Lo dices bien. David Hume fue un escocés, un filósofo escocés del siglo XVIII, en efecto. David Hume, por ahí tiene un tratado sobre, espero no equivocarme, sobre la naturaleza humana, porque tiene un igual John Locke, igual un tratado. Y en efecto, David Hume decía que no tenemos la experiencia del mañana. David Hume fue empirista. Recuerden que eso fue otra de las escuelas del pensamiento en epistemología. Para David Hume, toda la fuente del aprendizaje proviene de la experiencia presente. Ese pasado, decía David Hume, no me convence mucho, porque al final de cuentas no tengo certeza de ese pasado si realmente lo que yo recuerdo es verdad o es una mentira, decía David Hume. David Hume se sostenía nada más por el presente, pero díganme ustedes si el presente no se convierte en pasado en cada momento del discurso racional. Tienes toda la razón, ilustre profesor Enrique. David Hume no confiaba tanto en el pasado, más en el tiempo presente, profesor Enrique. Sí, porque digo, me queda claro que el futuro no sabemos cómo Sí, se va a dar, pero el pasado creo que es importante que se tome en cuenta, porque inclusive ahorita si lo queremos aplicar precisamente con lo que mencionaba la maestra,
la maestra Aide, pues efectivamente tenemos que ver que a lo mejor las técnicas que estaban haciendo anteriormente, pues no pueden estar en esta época actual. Y sin embargo se sigue haciendo, o sea, digo, lo vemos a cada momento, como bien lo mencionaba, a tal grado de que yo lo veo aquí en mi consulta inclusive particular, en que o te dejas revisar o si no te va a dar inyecciones el doctor. Y entonces llegan con un cierto temor que precisamente le digo a los papás, le digo yo qué culpa tengo, ¿no? ¿Para qué me los echan ver? Totalmente, profesor. Enrique, tenemos un peso totalmente sustancial en el pasado, ¿no? El pasado también determina quiénes somos y sobre todo la forma como vamos a llevar a cabo todas aquellas propuestas personales. El pasado está ahí. Y en efecto, parte inclusive cuando uno se pregunta de un pasado, un presente y un futuro, hablamos del tiempo. El tiempo es eso. Es decir, el tiempo es la categoría del pasado, la categoría del presente y la categoría del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que David Hume también tenía ciertas perspectivas porque eh, tampoco los sentidos nos pueden mentir. Imagínense nada más que yo en la noche voy caminando y veo por ahí una silueta que viene a lo lejos, ¿no? Yo digo, es un familiar, ¿no? Y resulta que no es así, era un mentado perro que iba pasando la avenida, ¿no? Es decir, mis sentidos me mienten, ¿no? Entonces yo creo y deduzco que no hay que casarse con esa teoría epistemológica nada más del empirismo. Hay que utilizar un poco también el racionalismo, ¿no, profesor Enrique, profesores? Bien, pero recuerden esto, profesores, ya para seguir aquí con la diapositiva, recuerden esto. Antes del siglo XVIII, se creía, se pensaba que el objeto determinaba quién soy yo. Ojo, antes del siglo XVIII, el objeto me determinaba quién soy yo. Es decir, el objeto posee la verdad sobre mí mismo, sobre lo que soy yo. Un ejemplo sería, por ejemplo, la riqueza, ¿no? Es decir, yo existo con base a la riqueza. La riqueza es un objeto. El objeto me determina a mí mismo. Pero ya a partir del siglo XVIII va a surgir una teoría que se va a llamar el giro copernicano de la epistemología. Fue hecho por un filósofo prusiano llamado Immanuel Kant. Libros: Metafísica de las costumbres, Crítica a la razón pura, Crítica a la razón práctica, La religión dentro de los límites de la pura razón. Yo he leído muchas veces a Kant y me dice algo muy interesante que ahorita se los voy a decir. Kant dice que el objeto no determina quién soy yo, sino yo mismo determino qué es el objeto en sí. Ahora bien, en temas de educación, podemos tener, por ejemplo, pizarrones inteligentes, tecnologías TIC en el aula, todo lo que ustedes puedan decir, pero si el docente no tiene conocimiento, por más que tengas didácticas en el aula, no se va a llevar a cabo el aprendizaje, porque como el sujeto determina el objeto también, el objeto por sí mismo no lleva a cabo el aprendizaje. Otro ejemplo, ¿se acuerdan que a partir de la prueba PISA, claro está que ojalá que venga ya en este año la prueba PISA, cada 3 años se realiza, y curiosamente, una de esos resultados que dio la prueba PISA a partir del 2018 era que Finlandia llevaba la batuta, que ahorita ya no es Finlandia, sino de China, etcétera. Y resulta que se descubrió que los alumnos tenían tecnología en su casa. Y decía, es que si el alumno tiene tecnología, tiene computadoras, laptop, etcétera, puede llevar a cabo el aprendizaje. Por lo tanto, si usted le echas un vistazo a las precampañas políticas, se regalaba tablet. No sé si se acuerdan que iban regalando tablet. Aplicando lo de Immanuel Kant, en el giro de la epistemología, una tablet no garantiza que yo tenga aprendizaje.
¿no? Que te regalen un objeto tecnológico es importante, sí, claro está, pero al final de cuentas es un objeto que no posee educación, que no posee aprendizaje. Pero hay algo más, profesores, y ya con esto, para también, ahorita tomemos un pequeño receso, pero hay algo más de Immanuel Kant. Dice Immanuel Kant que no somos dueños de todas las consecuencias. No se los olvide esto, profesores ilustres. No somos dueños de todas las consecuencias. ¿Qué significa esto? El docente se aplica en el aula de clases, da su mejor esfuerzo y resulta que varios alumnos no aprendieron nada. Y no es que el docente tuviera toda la culpa, sino al final de cuentas la educación también es una propiedad y es una responsabilidad personal. Por lo tanto, un docente no se debe de culpar si el alumno aprendió o no, porque no es dueño de todas las consecuencias. Otro ejemplo, voy saliendo y me agarra un chubasco terrible. Y yo digo, es que yo tuve la culpa, espérame. Hubiera pasado, ¿no? Si tú hubieras salido de casa, ¿no? Es decir, hay sucesos que pasan que nosotros no tenemos injerencia en ello. Nosotros no lo podemos determinar. Eso es importante, no lo olviden, porque en el ambiente educativo pasan cosas que a veces no lo podemos determinar, pero suceden. Eso es precisamente el giro copernicano. El sujeto posee verdades, pero el objeto no determina al sujeto. Yo creo que eso deberíamos de analizar muy bien, ¿no? Profesor Juan Carlos, profesor Enrique, profesor Aide. Yo creo que ahora estamos esclavizados por el capitalismo, ¿no? El objeto determina quiénes somos, me parece, ¿no? De una manera impresionante. Adelante, profesor Enrique. Muy bien, digo, los ejemplos que nos está dando creo que son muy claros y vimos precisamente cuál fue la respuesta. O sea, efectivamente se dieron esas tabletas y no fue la situación como se esperaba, a tal grado de que esas tabletas las encontrábamos en los tianguis, porque al final de cuentas, como no se tenían cubiertas las necesidades, pues buscaban cuál era una manera de cubrir las necesidades que usted bien hablaba, ¿no? Si tiene frío, si no ha comido, pues de alguna manera tiene que ser. Ahora, respecto a lo que usted menciona de Manuel Kant, pues creo, si mal no recuerdo, es lo que es la revolución epistemológica, ¿no? Que de ahí es donde surge y que donde él decía que el docente pues era precisamente quien poseía la verdad y que fue donde se dio precisamente todo el algoritmo del sujeto enseñanza-aprendizaje. Lo que es el sujeto con el objeto, que ya lo mencionó usted muy bien, y que también la pregunta es si esto es precisamente de ahí es donde parte el ecosistema pedagógico. Totalmente, profesor Enrique, tienes toda la razón. Con Immanuel Kant se le da cierta autoridad suprema al docente. El docente es aquel que posee toda la verdad, ¿no? El alumno es aquel que no sabe, ¿no? El alumno es aquel que se equivoca más. Y todas las opiniones, todos los comentarios del alumno sí son escuchadas, pero no son tomados en cuenta en su totalidad. Si el sujeto posee la verdad, el docente es poseedor de la verdad. Pero eso era parte de la escuela clásica. En el siglo XX surgió un pedagogo brasileño que ya lo hemos discutido, me parece, llamado Paulo Freire. Paulo Freire tiene por ahí algunos libros muy interesantes que se llama Pedagogía del Oprimido, la pedagogía como práctica de la libertad, El grito manso, cartas a quien pretende enseñar. Paulo Freire nos da una pista sobre lo que dices, profesor Enrique. Un alumno no lo ignora todo, un maestro no lo sabe todo. Esa es la frase de Paulo Freire. Y yo creo que con eso abre la posibilidad de la didáctica, que es enseñanza y aprendizaje. El que enseña también aprende. Por lo tanto, el aprendizaje no va en un solo canal, sino es un canal totalmente circular entre el docente y el propio estudiante.
Cualquier comentario, profesor Enrique, profesor Juan Carlos, por más escueto que esté, debe de ser una pieza valiosa para reformular el aprendizaje. Eso es importante, profesor. Excelente apostillado, profesor Enrique. Muy bien apostillado, excelente. Adelante, profesor Juan Carlos. Bueno, con base a lo que acaba de comentar usted y el doctor Ruiz, a mí me pone como que a pensar muchas cosas. Digo, en la experiencia reciente que he tenido como docente de grupo a nivel licenciatura, ya hoy en día yo no lo manejo más como un sistema de que yo soy el maestro y ustedes son los alumnos y aquí yo vengo a enseñar a ustedes a aprender. Creo que personalmente lo he manejado desde que empecé esa experiencia docente en mi ámbito de competencia, más que un facilitador. Eso es el rubro que yo he tomado desde la maestría cuando la cursé. La mayoría de mis docentes así nos se presentaban, ¿no? Yo no soy tu maestro, no soy tu profesor, yo soy tu facilitador. Aquí el conocimiento va a tener que ir de ida y vuelta y no solamente lo que yo te diga es la verdad, sino que aquí tu función y tu labor también será mostrar reciprocidad en el conocimiento y hacer un ámbito de ida y vuelta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Personalmente creo que esa función, con ese objeto de conocimiento me ha funcionado más y se logra una mejor dinámica, tanto en el aula de clase como fuera de, ¿no? Porque al final del día puedes encontrar a un alumno, un exalumno y te lo reconoce que ese sistema es más favorecedor para ellos y personalmente creo que a mí me queda esa satisfacción personal. Y ahorita enfocándolo con todo lo que nos menciona usted y el comentario que hizo el doctor con los autores, pues bueno, ese es el juego del objeto. El objeto no va a determinar a mí mi conocimiento, sino que yo voy a determinar el conocimiento que voy a dejar en ellos o lo que pueda marcar en esa pauta. Excelente, profesor Juan Carlos. Sí, definitivamente. Los roles, los muchos roles que tiene un docente ahora, no solamente es el que enseña, sino es el que aconseja, el que motiva, el orientador vocacional. Son diferentes roles. Estaría muy interesante revisar cuál es el tema de la epistemología docente en épocas del COVID-19, ¿no? Definitivamente nos damos cuenta de precisamente esta confianza que se da en el ámbito educativo. Sin duda alguna son debates muy interesantes, profesores, y yo creo que va a dar muchas pautas para pensar y sobre todo para aplicar un conocimiento práctico en la vida profesional, ¿no? Interesante, profesores. Tomemos un pequeño receso, profesores, de 3 minutos nada más. Les envío una liga y hacemos el cierre de la segunda sesión. ¿Qué les parece? Sale Perfecto. pues. Excelente, Muy bien, profesores. sí, claro. Sale, vale.